Talks. Hoy nos acompaña mi madre, Nora Carrillo, una mujer que rompió todos los moldes tradicionales y que es la viva imagen de la tenacidad. Mi madre, mi mentora y mi socia en Human Performance. Pasó de ser una instructora de aeróbicos, ser mamá joven, a convertirse en campeona de fitness y estudiar fuera del país. Vamos a desglosar su historia real, desde su viaje en Cuba en los 2000 y su experiencia profesional. Bienvenida, mami, a este espacio. Muchísimas gracias por compartir tu historia. Cuéntame, ¿cómo fue tu relación con el deporte? Gracias por la oportunidad, mijo, y tener esta ventana para transmitir mi historia de vida. Mi relación con el deporte inicia desde mi infancia, a tiernas edades, por mi necesidad de transformar desde aquel entonces mi físico. Yo era una niñita gorda, una adolescente gordita, llegaba incluso a la obesidad y no me sentía contenta ni conforme con lo que me veía en el espejo y con lo que eso reflejaba en el resto de personas. Siempre ponerme apodos, que la gordita, la niña gordita es bonita o cualquier situación. Porque en aquel entonces el ver un niño gordito pues no era sinónimo de preocupación o enfermedad, sino de bienestar y salud. ¿Crees que el sobrepeso a tempranas edades venía por ansiedad, por algún tipo de problema? No, más bien por hábitos familiares. Yo vengo de ser como última hija de 4 hermanos, mis padres muy cariñosos, abundantes y generosos, y transmitían pues el cariño a través de la comida, de la abundancia, del tener todo en casa, con la bendición de Dios, pero estos excesos y hábitos familiares que son muy recurrentes crearon pues un sobrepeso en mi persona, más no en mis hermanos, ¿no? Porque cada quien con la genética que nace. Entonces, mucho consumo de sodas, bebidas endulzadas, comida en abundancia. A mí me gustaba comer los almuerzos completos y bueno, pues tenía un gran apetito. ¿Cuál era la golosina que tú te acuerdas o cómo era la alimentación? Porque estamos hablando de la década de los 70, Así 60. es. Mi infancia transcurrió en la década de los 70 y bueno, pues ahí la golosina no es como ahora, que hay mucha comida procesada y estas situaciones, pero sí habían las sodas, las colas, y en mi casa había por jabas. Mi padre compraba jabas de colas, la comida en abundancia, como te comento, pues y no haber un límite y una conciencia en el sentido de la nutrición en aquel entonces. ¿Cómo decidiste empezar a mejorar tus hábitos? Y ya con el transcurso del tiempo llegué a mi adolescencia y aún más ahí sentí la necesidad de transformar mi cuerpo. Con la inquietud del ejercicio, siempre aficionada al ballet, a la gimnasia olímpica, artística, tenía esas inquietudes, pero en aquel entonces pues los padres como que no estaban tan pendientes del curso acá y también no había tantas opciones. De manera que a mis 13, 14 años en vacacionales tomar un curso de ballet, de gimnasia, aeróbicos que se llamaba en aquel entonces, eran pero solo eventuales por el verano. ¿Y qué tal eras para el ejercicio? ¿Eras buena o no tan buena? Siempre fui buena, gordita, con el sobrepeso, pero siempre destaqué con mi afición, ¿no? Porque tengo mucha pasión por el ejercicio. ¿Y cómo se fue transformando esta pasión? ¿Qué fue lo que cuando fuiste creciendo encontraste? Encontré resultados, ¿sí? Desde la adolescencia, 13, 14 años, en cursos esporádicos de ejercicio, de gimnasia, a pasar ya a los 16 años con motivación de mis hermanos, que siempre fueron deportistas, pues me llevaron a un gimnasio y bueno, desde ahí empezó mi transformación. Encontré lo que buscaba, la solución a mi baja autoestima y mis problemas emocionales. ¿Y esto estaba ligado más al ejercicio, al entrenamiento, o también ya hacías algún cambio en la nutrición? Al inicio el ejercicio, ¿no? Te comento que empecé ya de manera disciplinada y en 3 meses el dueño del gimnasio me dijo, por favor, Norita, si nos puedes ayudar tú con el horario de 7 de la noche a dar las clases. Entonces él vio mi talento, vio mi esfuerzo, mi disciplina y la necesidad que yo tenía de transformar mi cuerpo. Entonces, en esos 3 meses hubo bastantes cambios en la parte estética, física, y ya le fui acompañando con la nutrición de manera empírica, suprimiendo sodas, bebidas endulzadas que eran abundantes en mi consumo diario. ¿Seguías algún tipo de dieta? ¿Quién te daba esta dieta? Yo misma.
Entonces yo fui autodidacta, me dediqué a leer muchos libros. En aquel entonces, la época de Jane Fonda, ya te podrás imaginar de qué época somos, mijo. Entonces empecé a suprimir elementos. ¿Quién era Jane Fonda? La, digamos, pionera de los aeróbicos a nivel mundial. Uh-huh. ¿Y cómo empieza también esta afición por... una cosa es los aeróbicos y otra cosa son las pesas? Así es. Entonces, ¿cuándo empiezas a practicar también las pesas? Digamos que al unísono. Empecé con la actividad física aeróbica, que me fascina, y de ahí con el entrenamiento de fuerza. En ese entonces me parece que el entrenamiento de fuerza era más enfocado a los varones y las mujeres se dedicaban más a los aeróbicos. Así es. El fisicoculturismo en aquel entonces era masivamente por hombres. Como te comento, mis hermanos deportistas, siempre tuve ese ejemplo. Se destacaban en diferentes disciplinas, la natación, el karate, taekwondo. Y yo era la última hermana, pues, y la gordita de la familia. Con esta motivación, siempre estar rodeada del deporte, pues nació mi inquietud. Y al ver resultados a los 3 meses de empezar con disciplina en esto del aeróbico, pues dije, yo puedo transformar mi cuerpo. ¿Crees que también cambió algo en tu mente, en tu mentalidad, en lo que creías? Sí, siempre he sido una persona muy enfocada en lograr mis objetivos, y con un poco de disciplina pues se puede lograr. Y bueno, a los 3 meses ya fui entrenadora de aeróbicos de manera empírica, y con el transcurso del tiempo pues la preparación autodidacta y luego con estudios a nivel internacional, seminarios constantes, la preparación continua pues nos ha llevado a estar con el tiempo a un nivel profesional de lograr y poder transformar ahora la vida de muchas personas. Recuerdo las convenciones de aeróbicos, venían en ese tiempo los gringos, que era el boom, ¿no? Así los es. steps, bueno, habían varias disciplinas y también habían después ya los movimientos o los líderes del fitness, se podría llamar, en Latinoamérica. Y ustedes eran partícipes de eso también. Sí, fueron épocas maravillosas donde la élite del aeróbico en aquel entonces, pues una época de oro realmente, de capacitaciones constantes, de traer profesores a nivel mundial, de Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil, y poder adquirir ese conocimiento con certificaciones a nivel internacional, que son importantísimas para poder ejercer y ejecutar la disciplina de manera correcta. Como alumna y después ya profesora, porque después tú también ya diste cursos para aprender justamente este arte, ¿no? deportivo. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia del ejercicio aeróbico? Porque hoy solo se habla de fuerza. Bueno, sí, así son etapas. Bueno, como hemos transcurrido tanto tiempo en el área del fitness, del entrenamiento y del estilo de vida, pues siempre hay sus modas, ¿no? Nosotros somos de la época del aeróbico, del taibó, del boxing, del step, y son disciplinas que tienen su seguimiento y su proyección y protocolo de enseñanza, aprendizaje, para poder transmitir una clase de manera profesional, sin riesgo para la salud de las personas. ¿Pero qué beneficios veían las personas? Es decir, ¿adelgazaban o simplemente era más como para sudar, como para practicar algo? En aquel entonces, pues el gimnasio antes se veía solo como vanidad. En la juventud había gente adulta, poco adulto mayor, pero más eran los jóvenes, ¿no? Que querían verse bien. Se querían ver bien, y era el lugar donde podías socializar o compartir con movimiento, con alegría, la música y ejecuciones de clases coreográficas fabulosas, pues para poder pasar tu horita, tus 2 horas en recreación y también trabajando tu salud. De hecho, hace tiempos, yo recuerdo a lo mejor ya en la década de los 2000, las recomendaciones médicas era camine 1 hora, uh-huh, haga baile, y bueno, poco a poco, como tú bien dices, van cambiando las tendencias, pero rescato algo muy importante, yo como licenciado en cultura física, del ejercicio cardiovascular, obviamente a una intensidad moderada, que te ayuda muchísimo, sobre todo a ganar la capacidad aeróbica, que Así es la es. primera de las... Es la base. Es la base. Es la base. El trabajo aeróbico, cardio, es la base del entrenamiento en cualquier disciplina deportiva. Porque si no tienes un corazón fuerte, trabajado, resistente, pues mal podemos pensar que voy a tener un cuerpo fuerte.
Se podría decir que esa es la base para después progresar. Así es, todo tiene un proceso, ¿no? Esta información que tú mencionas, que ahora hasta la actualidad es muy común, la recomendación de caminar, claro, la caminata te va a mantener activo, pero no te va a llevar a un objetivo de fuerza, de tonificación muscular, de desarrollo muscular o un trabajo formativo de acuerdo a la necesidad de la persona. ¿Fuiste creciendo y en algún momento lograste los resultados que estabas buscando? Bueno, como te comento, yo en 3 meses transformé mi vida, retirando alimentos que yo los sentía nocivos a mi salud. ¿Qué cambios viste en tu cuerpo? Bajar de peso, transformar mis facciones físicas, porque tú sabes que con el sobrepeso, uno aparte del sobrepeso está inflamado. En tallas, por ejemplo, ¿cuánto cambiaste? Unas 3 tallas, pues de ser una niña, una chica adolescente talla large en mi tamaño, que no llego al 1.50, a transformarme en una talla small, ¿no? Y a que gente conocida de nuestro entorno piense que soy otra persona y no me reconocían. ¿Te pasó? Ah, claro que sí. Fue una anécdota con mi madre caminando por la calle. Se encuentra con una amiguita de toda la vida que me conocía desde luego, y cuando nos ve, creo que nos veía a los tiempos, y me dice: Piedacita, ha tenido otra hija bonita, ¿no? Entonces eso me impactó porque primero no sabía quién era, no me reconoció, y la transformación sí fue grande. Una vez que logras esta primera transformación, ¿qué se vino después? ¿Qué anhelabas? Ya desarrollarme como profesional en esta área, porque el deporte siempre ha sido mi pasión. Dijiste esto es lo mío, esto es lo mío, y siempre le he dicho a mi madre, le digo: mami, si tú me hubieras puesto desde pequeña en un curso de gimnasia, de ballet, hubiera sido una deportista a otro nivel. Cuando yo nazco, obviamente el embarazo, la lactancia, ¿hubo ahí algún cambio, algo que te haya también hecho reflexionar o tú digas, ¿sabes qué? A lo mejor voy a hacer una pausa. Bueno, tu nacimiento fue programado, ¿no? Lo programamos con tu papi y fuiste un niño deseado, digamos así, ¿no? Entonces, yo era deportista hasta los 22 años, profesora de aeróbicos, de pesas. Y bueno, llegó el momento del embarazo y la gestación, tiempo que yo me tomé para dedicarme de lleno al embarazo, porque también no había el conocimiento en ese entonces de que podíamos seguir en actividad física, ¿no? Las mujeres que estamos en gestación. Cuando dices que te dedicaste al embarazo, ¿te hiciste sedentaria? Hice una pausa, había estragos también, y eso es verdad, ¿no? Porque dicen que los estragos es un mito. No, yo 3 meses no comía nada, no podía ver la comida y solo se me antojaba leche helada y helados de frutas. Ese era mi antojo durante 3 meses. En 3 meses no probé comida de sal porque me causaban malestar, náuseas, dolor de cabeza y bueno. ¿Subiste de peso? Subí de peso. ¿Por qué? Porque tomaba leche entera con nata, porque en aquel entonces había el repartidor de leche que te dejaba la leche pura, y mi deseo de tomar solo leche helada. Entonces me tomaba con toda la grasa. Ya te podrás imaginar, esto en el organismo se transforma en azúcar, y el sobrepeso con el sedentarismo pues hace su efecto. Bueno, y como estaba embarazada, era primeriza, el mimo, que el esposo, que mis padres, que mi hijita come, que esto, que el otro, pero a partir del 3er mes, ahí sí se me abrió el apetito y subí de peso. De un peso ideal que tenía cuando ya era mi peso ideal, 105 libras, subí a 150 hasta los 8 meses que tú naciste, ¿no? Porque te adelantaste un poquito. Yo pequeña, tú naciste grande, entonces me adelantaron el parto. Antes era muy común asociar que si la madre se engordaba bastante en la gestación, el bebé era saludable. Así, había esas creencias que, a Dios gracias, ahora ya podemos tener otro tipo de información, mejorando nuestra calidad de vida y el nacimiento del bebé. Entonces ahí era, mientras más comía la mujer embarazada, pues mejor salud del bebé, más leche iba a producir, etcétera, etcétera. Supongo que nací grande, ¿no? Naciste larguito, hermoso, como te soñé. Y fue un momento especial. Pero la recuperación
la recuperación, como me hicieron cesárea, fue muy dolorosa y fue durante un mes que yo le decía al doctor, digo, doctor, ¿por qué esta molestia? Porque si me paraba no me sentaba, pasaba parada todo el día. ¿Tuviste depresión posparto? También me dio depresión posparto. Bueno, he pasado por todas las etapas, ¿no?, que puede pasar una mujer en gestación, por la transformación del cuerpo, mijo. Porque no es que uno se fije como madre en su aspecto físico, pero sí ver cómo se cambia totalmente tu físico con una cesárea, las estrías, la lactancia, el volumen del busto sube y bueno, ves tu cuerpo transformado y piensas que jamás vas a volver a tu estado inicial, ¿no?, antes de la gestación. Pero el tiempo y el conocimiento me ha demostrado algo diferente. ¿Cómo fue esa recuperación y volver otra vez a las canchas, por así decirlo, Sí, después bueno, del embarazo? Como madre primeriza, pues yo generé mucha leche. Yo decía a manera de chiste que podía dar de comer a 5 bebés, ¿no? Porque tal era la abundancia de leche y de calidad, pues no, por el sobrepeso y la sobrealimentación que tenía, desde luego. Y de ahí pues me dediqué 3 años a criarte. Después de estos 3 años sí ya entraste a la guardería y dije, ya es el momento de empezar mi actividad y mi vida profesional en el deporte. ¿Y cómo fue? ¿Qué empezaste haciendo? Retomando mis horarios de clases, ya entrando de lleno porque tenía la necesidad de nuevamente recuperar mi estado físico. Como madres siempre estamos pendientes primero del bienestar del bebé, pero ya a los 3 años pues ya entraste a la guardería, ya tenía mi tiempo y un espacio para retomar mis actividades normales. Pasó el tiempo y ¿tuviste algún tipo de objetivo, algo nuevo que dijiste, ok, ya recuperé mi peso, pero qué era lo que se venía? Primero, bajar de peso. En aquel entonces no me importaba la composición corporal, o no era nuestra prioridad, sino el ver el resultado en la báscula, ¿no? Entonces ya bajar de peso, sentirme cómoda con mi peso. Yo recuerdo en ese entonces en el gimnasio era súper común, la gente iba y entraba al gimnasio y se pesaba. Claro. Y bueno, yo ahora me río porque la gente se pesaba al inicio, después y hacían 1, 2, 3 horas de cardio. A ver, ¿cuánto han bajado? Y bajaban, de líquido. Claro, obviamente era de agua. Claro. Entonces, pero bueno, esa era como decirte la cultura. La cultura y la motivación, ¿no? Incluso uno también cayó en esos hábitos de pesarse a diario, en ayunas, después de una clase. ¿Qué dietas hacías? Bueno, en aquel entonces habían las dietas milagrosas, las sopas de milagrosas, la dieta de la manzana, del huevo, solo de frutas. Y realmente yo he pasado por todas las dietas. Pero, y te comentaba que en aquel entonces yo ya hacía el ayuno intermitente, ¿no? Que me resultó fabuloso antes de que tú nazcas, porque lo practiqué. ¿Y cuál era este ayuno que yo tenía de manera empírica? Era solo consumir el almuerzo, ¿no? Entonces me sentía nutrida, la juventud también ayuda. El resto del día. Claro, el ejercicio constante y permanente. ¿Y cómo era tal vez luchar eso con tu mami, o sea, con mi abuelita, que seguramente te quería dar la cena y el desayuno? Claro, eso requirió de mucha disciplina, porque... ¿Pero te entendían? No, pero yo sabía que esa era la solución, de ir las noches con la familia entera, participar de una cena, un plato típico. ¿Y mis tíos qué te decían? Porque ellos siempre han sido deportistas. Claro, ¿no? Entonces de quedarme yo en el carro, mirarlos comer y mantenerme a distancia. Comían. Claro, solo la tú familia. Hacías desayuno. Solo yo, pues siempre pensando en no subir de peso, porque tenía así ese trauma por mi baja autoestima de la niñez y de la adolescencia. Uh-huh. Entonces lo he ido trabajando y toda esta debilidad que se puede decir, ahora lo he transformado en una fortaleza. Cuando hablamos de la transformación física, hay un punto muy interesante. Tengo muchas pacientes justamente después del parto, viven lo que tú mencionas, todos estos cambios físicos y muchas veces ese decaimiento, esa depresión por no verse como estaban antes. Y bueno, muchas buscan la solución en una cirugía estética, otras se vuelven mucho más afines al ejercicio, a la nutrición. ¿Y cómo era para ti, por ejemplo, el empezar a hacer dietas y ver estos cambios? Por ejemplo, tú empezabas a hacer dieta y veías que perdías peso, pero este peso era de grasa, era de músculo. ¿Cómo lo vivías?
Bueno, como siempre he tenido el conocimiento o esta inquietud por la nutrición, siempre basar mi alimentación en carbohidratos que me encantan, como el arroz. Tú sabes que ese es mi carbohidrato ideal. Claro, eres arrocera. Soy arrocera, me encanta el arroz. Y siempre acompañarlo de proteína, desde siempre. Y las ensaladas, ¿no? Yo soy de un gran apetito hasta ahora. Entonces tenía que ser un plato que tenga una buena cantidad tanto en proteína y carbohidratos y la fibra que nos aportan las legumbres y verduras para poder saciar mi apetito, ¿no? Y poder mantener mi actividad física con salud y bienestar. Ahí hay un punto importante. Yo a mis pacientes que están en posembarazo, en el periodo de lactancia, siempre se les viene a la mente hacer dieta, pero la dieta restrictiva. Y ahí hay que tener un punto muy en cuenta de que estás generando la lactancia y necesita tu cuerpo calorías. Entonces la dieta no tiene que ser restrictiva y al contrario, siempre es importante que tenga un buen aporte de proteínas. Hay que moderar el consumo de carbohidratos, pero la dieta no tiene que ser tan baja en calorías porque puedes cortarle la lactancia al bebé y eso es un grave error. Entonces esta puesta a punto que volviste a tener, ¿cuánto tiempo tardaste? ¿3 meses? ¿1 año? No, sí me llevó como 1 año, ¿no? En aquel entonces que yo tenía 23 años. Pero mira, hay un punto importante que mencionas. Tú, previo al embarazo, te transformaste en 3 meses. Sí. Y posterior al embarazo... Me tomó 1 año. Ya. Sí. 1 año... digamos que me tomó 4 años, porque 3 años me dediqué a tu cuidado, tiempo completo, a dejar la actividad física y retomar, desde que retomé 1 año para lograr mi estado ideal saludable, no estético, pero sí ideal saludable. Regresaste a trabajar como instructora de aeróbicos. ¿Cuándo empieza el proceso o el gusto por las pesas, por la fuerza? Bueno, en este transcurso siempre en constante capacitación, seminarios, hacer mi especialidad en Cuba. Cuéntanos ahí, ¿qué hiciste en Cuba? En Cuba fui a hacer mi especialidad en gimnasia aeróbica rítmica y al estar en contacto, porque esto te hablo del 2002, ¿sí? Todavía en aquel entonces Cuba era un referente del deporte o había los rezagos de los campeones mundiales. En la Universidad Manuel Fajardo en La Habana, pues tuve la oportunidad de conocer todas las disciplinas deportivas y aprovechar mi estancia ahí para captar y absorber el conocimiento y la dedicación de cómo ellos se preparaban con tan poco presupuesto. Tú en ese entonces, o sea, trabajabas y estabas ahí tú a tú con los deportistas. Así es. Entonces ahí estábamos en la universidad y decían, Nor, este es el campeón mundial de box, del equipo nacional de voleibol, de básquetbol, campeones olímpicos. Se hablaba ahí en aquella época de campeones olímpicos cubanos, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivir esa experiencia? Maravilloso. Fue una experiencia enriquecedora donde la parte profesional y el conocimiento se llevó a otro nivel y poder vivir la experiencia de que todo es el enfoque de la persona y la disciplina que lo pongamos, ¿no? ¿Qué te llevas de los campeones mundiales, la gente que conociste ahí? Experiencias maravillosas, porque el estar siempre presenciando sus entrenamientos, su preparación física en todas las disciplinas deportivas, tener ese amplio horizonte del deporte en aquel entonces a nivel mundial y ver que ellos, bueno, por genética, pues los cubanos tienen mucha combinación de razas, negros, blancos, entonces su genética es maravillosa en la parte física y esto llevarlo con conocimiento a entrenamientos de alto rendimiento y poder rendir en todas las disciplinas de acuerdo a cada característica de cada deportista. Tú regresas de Cuba y ¿qué cambió? ¿Con qué misión volviste? Con la misión de que no se necesita grandes recursos para lograr nuestros objetivos y el conocimiento es la base de todo. ¿Sí? El conocimiento, el estar actualizada y no limitarnos en una cierta especialidad, porque tenemos la capacidad de absorber diferentes aspectos, no solo lo que te apasiona, en este caso el trabajo aeróbico, pesas, sino la preparación física, llevarlo a todas las especialidades. Mira, eso es súper importante. Yo cuando hice la maestría en nutrición deportiva y entrenamiento deportivo en España, en ese entonces, te hablo 2015,
se hablaba de la preparación física, pero era como la novedad. Y tú estabas ahí en los 2000. Claro. Pero bueno, estabas con atletas olímpicos. Con atletas olímpicos. Estuve igual en centros de alto rendimiento, pero no necesariamente viendo atletas olímpicos, sino con los entrenadores y con la parte un poco más académica. Pero qué chévere esto que me cuentas. Y empezaste a ser instructora. Bueno, y desde siempre fui entrenadora de pesas como te comento, por toda nuestra preparación y constante mantenimiento en cursos, eventos, seminarios. Entonces, a esto sumar este conocimiento que adquirí en Cuba, ¿no? Que la preparación física es la base primero de la salud y bienestar, porque ¿qué es lo que necesita un deportista? Estar sano, fuerte, a plenitud, ¿no? Y cuanto más una persona común y corriente hacer una actividad física de acuerdo a su necesidad. Esto que tú dices es oro, porque el entrenamiento deportivo, la base es la preparación física. Si eres futbolista, la preparación física. Así es. Si eres, no sé, tenista o ni siquiera eres un deportista, digamos, de competición, simplemente eres una persona, por ejemplo, que pasa mucho tiempo sentado como en mi oficio, que doy consulta prácticamente todo el día y necesito estar fuerte. Porque claro, el pasar 8 o 10 horas sentado necesita que yo tenga un entrenamiento para poder cuidar mi musculatura. Para cualquier deporte. Y te cuento algo que pasa comúnmente, ¿no? Que ahora la afición por el pádel. Entonces, todas las personas de todas las edades, yo no lo practico, pero ¿qué pasa? Que van directamente al juego a practicar el deporte sin una preparación física y vienen las lesiones. Entonces yo siempre les comento en consulta, la preparación física es la base de la salud y bienestar para yo desarrollarme en cualquier actividad. Tener un cuerpo inteligente, sí, que esté preparado física, con la nutrición, el entrenamiento adecuado para yo desempeñarme en cualquier deporte o disciplina que me guste o simplemente disfrutar de mi familia, un paseo, una caminata, cualquier situación que pueda disfrutarlo sin riesgo de salud. Hablamos de la preparación física, pero no estamos topando la nutrición. Y la nutrición viene a ser más importante aún que la preparación física, claro, puesto que, la preparación física se enfoca en que estés fuerte y que tus músculos que están débiles no sean tan débiles, estén un poco adecuados o un poco acondicionados. Pero la nutrición enfoca el combustible y que tú físicamente tengas las características para practicar ese deporte. Por ejemplo, ahora que está muy de moda el running, correr, por ejemplo, con sobrepeso o obesidad, bueno, lo puedes hacer, pero claro, no es lo ideal. Y también deportes, por ejemplo, de larga resistencia, no es lo mismo. De hecho, ya vamos a conversar porque tú también has incursionado en el tema del atletismo, pero no es lo mismo correr 5 kilómetros que correr 42 o correr 10 que correr 80. Y la nutrición es clave porque nos permite primero modular o transformar el cuerpo, que fue en este caso lo que tú habías logrado en base al ejercicio. Cuéntame ahí, ¿cuál fue tu primera experiencia ya, digamos, más profesional con la nutrición? Bueno, en el transcurso de esta década de mis 20 años, en lograr estabilizarme como profesional con los estudios y las capacitaciones, pues de ahí se dio una gran oportunidad, ¿no? Porque desde luego yo era una persona con una preparación física muy buena, a otro nivel para una mujer, pero no tenía todavía el conocimiento y la especialidad de la nutrición. Y se me presenta una oportunidad, el formar parte del equipo nacional de body fitness y físico-culturismo de mujeres en el Ecuador. ¿Y quién te lo propuso? ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros, como siempre tú sabes, en todas estas especialidades, yo soy juez de físico-culturismo potencia, entonces siempre estaba en contacto con el deporte del físico-culturismo. Se abrió esta oportunidad, trajeron una entrenadora venezolana, campeona mundial, para que venga a enseñarnos la disciplina del fitness y del físico-culturismo femenino. Entonces, bueno, yo ya, imagínate, tú tenías unos 8, 10 añitos, yo 33, casada, vivía en Ambato, y atreverme siquiera a pensar en esta oportunidad era bien atrevido para la época. Yo me acuerdo, bueno, de hecho Ambato en el deporte nacional no sobresale mucho. Ajá. Porque es una provincia más pequeña. Normalmente Pichincha, Guayas, que son las principales potencias del deporte, se llevaban las medallas. Pero yo me acuerdo en ese entonces, yo también era un niño, tú
me acuerdo también de mi tío que practicaba culturismo y algunos más empezaron a sobresalir y realmente ustedes fueron, creo que esa época dorada del deporte en el culturismo y el fitness. Sí, entonces aprovechamos esta oportunidad con la veña de tu padre, porque no era fácil, tenía que yo ir a vivir 3 meses, estar en Quito y poder capacitarme a diario y tomar el estilo de vida de un deportista y saber, porque uno tiene sus costumbres familiares, sus hábitos, sus gustos, pero otra cosa es vivir como deportista para lograr resultados en 3 meses. Teníamos 3 meses para prepararnos para esta primera competencia nacional de selectivo del Ecuador para participaciones internacionales. 3 meses realmente es nada, porque normalmente uno se prepara por una competición por lo menos 6 meses, hasta un año. Así es. Imagínate esta experiencia, mijo, que bueno, ya como parte de una empresa deportiva que ya éramos con mis hermanos, dije, por favor, voy a tomar esta oportunidad. Ahí mencionas algo, la empresa deportiva, cuéntanos, ¿qué era? Nosotros formamos el mejor gimnasio en la ciudad de Ambato, en aquella época, con el conocimiento y uniendo los talentos de toda la familia, ¿no? Entonces, un gimnasio de renombre hasta la actualidad, que fuimos fomentando y creando la disciplina y el ejercicio como parte de la vida de nuestra comunidad, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, en ese entonces yo era el único, tal vez porque claro, era tu hijo, yo aprendía los aeróbicos, aprendía todas las disciplinas de la época. Claro, porque éramos maestros en todas las disciplinas. Era genial. Y ahí también quiero mencionar algo interesante, porque así a lo mejor, de hecho, como tu historia mismo, yo también tuve sobrepeso, obesidad en mi niñez. Y poco a poco, cuando ya llegamos a la adolescencia, me pasó lo mismo. Empecé a aficionarme del entrenamiento y transformé mi cuerpo en unas vacaciones. Me acuerdo, creo que eran el paso a 3er curso. Y claro, me acuerdo, realmente cambié un montón. Creo que fueron como 7 kilos de peso, de grasa. Y claro, me había puesto fuerte y también me di cuenta de la importancia de la nutrición y del ejercicio. Pero bueno, cuéntanos cómo va tu paso por el fitness, ¿cómo fue? Entonces, bueno, tomo esta oportunidad que te estaba comentando y voy al selectivo, pues porque teníamos que hacer un selectivo de todas las personas aspirantes a formar parte de este proceso. Entonces, yo en aquel entonces, 33 años, ya un cuerpo pasado por la cesárea, el embarazo, la lactancia, flácido, pese al ejercicio que yo hacía, porque aún no tenía el conocimiento de la nutrición. Para eso fui a esta oportunidad. Cuéntame ahí, y para todos, ¿cómo es pasar por esos prejuicios? Porque ya eras mamá. Claro. Bueno, también ya trabajabas. Y la edad también, porque en aquel entonces una persona de 33 años... No es como hoy. No es como hoy, ¿no? Porque ahora un chico de 33, 40 años somos jóvenes. Entonces me atreví por mi necesidad del conocimiento. Entonces voy y me presento al selectivo, la más pequeña, la mayor del grupo y cuerpito, perdón la palabra, fodongo, flácido por el proceso del embarazo, a presentarme con chicas hermosas, altas, de cuerpos playeros por naturaleza, por genética y que no habían pasado por la maternidad. Entonces todas las chicas ahí bellas en bikini y yo también en bikini. Cuando ya pasa el selectivo y todo, me acerco yo a la entrenadora a una esquinita así de manera discreta y le digo, María Francia, le digo, yo tengo 33 años y todo, ¿no? Y mírame cómo estoy. Yo les puedo ganar a todas estas chicas. Le digo así, le hago esta pregunta, ¿no? Le digo, porque si tú me dices que yo les puedo ganar a ellas, yo hago lo que tú me digas. Si es de pasar de cabeza hasta el día de la competencia, yo lo paso. Y ella me responde y me dice, venezolana, esta campeona mundial, y me dice, chama, no te preocupes. Si tú haces lo que yo te digo, olvídate del resto. Deposité toda mi confianza en el profesional y dije, porque yo no podía darme el lujo, mijo, en aquel entonces, de pararme en una tarima en los 2000, que hasta ahora podría ser juzgada una persona conocida, porque por nuestra actividad y nuestra vida profesional somos muy conocidos, pararme en un escenario a hacer el ridículo. Sino yo tenía que pararme en ese escenario a demostrar mi disciplina, el conocimiento de toda la preparación que implica este deporte. Este deporte no solo es la nutrición, no solo es tampoco el entrenamiento, sino también es saber
posar, saber moverte. Todo, es una estética corporal. Y empezaste desde cero. Desde cero. O sea, no desde cero. Yo ya tenía un cuerpo trabajado, pero cubierto, de grasa. Cubierto de grasa porque mi gusto por los carbohidratos, los azúcares, mis desmandes, ¿no? Entonces tenía ya un cuerpo trabajado que yo no lo sabía, ¿no? Que se fue esculpiendo desde la primera semana. Entonces, como deposité mi confianza en esta campeona mundial, yo viajaba todas las semanas a Quito. Y desde la primera semana, mi hijo, porque si ella me decía que yo tenía que comer 4 granos de arroz, pues yo contaba los 4 granos de arroz. Mi disciplina al máximo. Tanto en el entrenamiento, aparte que parte de mi trabajo era dar 5, 6, hasta 7 horas de aeróbicos, ¿no? Aparte el trabajo de pesas. Entonces, yo llego pues la primera semana a reportarme con mi entrenadora. Tenía que pasar de viernes a lunes en Quito y poder vivir esos días, por lo menos con todo el equipo nacional, para seguir los entrenamientos para que sepas cómo trabajar en Ambato. Cómo trabajar. Entonces yo llego la primera semana y María Francia, la entrenadora, se queda loca viéndome. Había bajado solo 3 kilos de grasa en una semana, ¿no? Con la dieta estricta y mis hábitos normales y el entrenamiento que debía llevar. Entonces yo ya desde la primera semana me transformé, era otra persona, ¿no? Con un cuerpo ya más definido. Al mes yo ya tuve el cuerpo de competencia. ¿Pero por qué? Porque yo ya tenía una trayectoria de entrenamiento desde los 17 años, ¿no? Claro. De constancia. Pero punto importante, porque lo que tú hacías ahí era aeróbico y esto netamente es fitness y se busca la hipertrofia y es otro tipo de entrenamiento. Bueno, totalmente en el fitness distinto. Es el desarrollo muscular, la tonificación con equilibrio y simetría, no más un desarrollo muscular como en el fisicoculturismo. No me gusta mucho el trabajo de fisicoculturismo porque no evidencia una salud permanente del deportista. Son dietas muy estrictas, entrenamientos muy fuertes, que no todo el mundo lo puede realizar. En el mundo del deporte, el culturismo se mide en otra escala, en otro Así tipo en otra balanza, porque tiene otros estándares. Pero bueno, cuéntame cómo eran estas dietas. Bueno, como te comentaba, eran dietas específicas con gramaje, peso, cantidades de carbohidrato, proteínas. Ahí es cuando yo puse toda mi pasión y enfoque en la nutrición para aprender, ir viendo cómo iba desarrollando tanto mi cuerpo como el de mis compañeras. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cómo era un menú del día? ¿Qué comías desde el desayuno? Claro, yo hacía 5 comidas al día. Bueno, esta información que les voy a dar, queridos amigos, es para que podamos diferenciar entre una dieta de deportista de acuerdo a la especialidad y una dieta saludable para una persona que solo quiere salud, bienestar, un peso estético saludable. Entonces, comía 5 veces al día, proteína en las 5 comidas, gramaje de acuerdo a mi peso, ¿no? Entonces me comía mis 50 gramos de carbohidrato en el desayuno, mis 80, 100 gramos de proteína en el desayuno y así repartir toda la cantidad de proteína diaria en 5 comidas. Yo me acuerdo que... Y ser muy estricta. Que tú, mientras entrenabas, te llevabas tu pollo, llevabas tus huevos y entre las series comías. Porque tenía que respetar mis horarios y la cantidad. Y yo me acuerdo que una comida que me costaba muchísimo, como anécdota, era 6 de la tarde comerme mi pepinillo, como que me estaba disfrutando un rico guineo y mi lata de atún, ¿no? Entonces eran dietas muy estrictas, pero yo las requería así para lograr mis objetivos. Llegaste a competir, lo hiciste, me parece, ¿cuántos años tuviste en...? Bueno, desde el 2002 que inició mi preparación, fui campeona nacional permanente en mi categoría y lo mantuve hasta el 2005, que me quedé embarazada de Toñaña, mi Sofi querida. Entonces ahí es cuando dejé el fitness, ¿no? Cuando me quedé embarazada de Sofi. Pero en estos 5 años fui campeona nacional en mi categoría, que es por estatura, y en la general siempre segunda, siempre medalla de plata, porque había una deportista aquí en Pichincha, pues era nacionalizada ecuatoriana, era rusa, y bueno, tú puedes imaginar esta otra genética, ¿no? Pero sí tuve el orgullo de siempre mantenerme en mi primer lugar en mi categoría y ser pionera en el deporte a tal nivel, mi hijo, que fue una experiencia maravillosa y única, jamás imaginada, que el Comité Olímpico Nacional me llevaba de viaje por todas las ciudades, recorriendo colegios, universidades, para promover el fitness en el Ecuador.
Y yo no era consciente en aquel entonces de lo que representaba eso, ¿no? Uno vive el día a día y te preparas de tu estilo de vida, pero realmente uno no vive el presente. Que yo digo, o sea, yo fui referente del deporte a nivel nacional durante 5 años en el área del fitness. Wow. ¿Cómo fue esa transición con el embarazo de mi hermana? Maravillosa. Entonces, yo competí hasta el final. Mi última competencia fue en Ibarra, Juegos Nacionales, campeona en mi categoría. Creo que hay fotitos de la época. Entonces, esa fue mi última competencia, un cuerpo espectacular. Y te comento que el proceso fue el inicial con esta campeona mundial que me dejó un cuerpo maravilloso, que no era yo consciente de mi físico, siempre quería más, uno nunca está satisfecho. Y de ahí, bueno, vinieron otros profesionales brasileras que venían a mantener esta disciplina deportiva y aprovechar el conocimiento de todas ellas, algo fantástico, con criterio. Siempre hay que manifestar esto. Entonces, de ahí ya... Esto fue 2 años. Los 3 últimos años fue una preparación ya personal. Poder identificar qué carbohidrato es el que va con tu organismo, el que asimilas mejor, el que te hace un secado más rápido, que te da mayor energía y que te sacia. Sabes que ahí hay algo clave en esto, porque en el fitness o en estas ramas de estas disciplinas suelen ser extremas y normalmente en las mujeres se suele perder la menstruación y se asocia a muchos problemas hormonales. Incluso, ¿qué pasó en tu caso? Te quedaste embarazada, o sea que estabas en un nivel de salud óptimo. Claro, bueno, el proceso de las competencias del fitness duró hasta que yo tenía 35 años, ¿no? 2005, y tu ñaña nació en el 2006. Entonces, dejar abruptamente, bueno, porque yo entrenaba gimnasia olímpica, pesas, el músculo que me tocaba diario, aparte mi trabajo que era dar clases de aeróbicos 4 o 5 horas o más en el día a otro nivel, ¿no? Y todas las disciplinas de step, taibo, boxing, etcétera. Entonces mi vida siempre fue en el mundo del deporte, el fitness y la nutrición. Llegó el momento, me embaracé de tu ñaña, que fue un milagro de Dios, ¿no? La di a luz a los 36 años. En el proceso del embarazo y la gestación de Sofi, totalmente diferente al tuyo. Imagínate que con tu embarazo yo tenía 23 años, con Sofi 36. Entonces la gente siempre te comenta, pues no somos así de espontáneos y de emitir comentarios. Me decían, Norita, cuidado, a los 36 años el embarazo es peligroso, hay mucho riesgo por la edad, ¿no? Entonces, bueno, yo escuchaba y respetaba las opiniones, pero yo en ese embarazo yo ya tuve el conocimiento de la nutrición. El embarazo fue maravilloso, pues era una quinceañera yo a los 36 años, ¿no? La nutrición estricta, proteínas, legumbres, el carbohidrato en su justa medida, respetando la gestación. A tal punto que subí de peso solo 12 kilos, que es lo ideal para una mujer embarazada. En el primero había subido como 20. Claro, en tu embarazo yo me subí, era un circo, parecía carpita de circo con los vestidos maternos. En cambio en Sofi, súper liviana, activa, y trabajé hasta el último día de dar a luz, ¿no? Y la recuperación posparto fue maravillosa, pues porque yo tenía mucho miedo de la primera experiencia contigo, que sufrí mucho de dolores, molestias. Y con Sofi a los 2 meses yo ya empecé mis actividades normales, que era dar clases, el entrenamiento. Y a los 3 meses de estar dentro de mi peso ideal, a los 36, 37 años, que ya el metabolismo se hace más lento, pero la disciplina, el conocimiento y el estilo de vida, pues nos llevan a otro nivel. Ya. Tuviste el embarazo, toda esta transformación y incursionaste en el deporte totalmente distinto que fue las carreras, las maratones. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Y cómo fue mentalmente también esa transición? Bueno, después del embarazo ya con Sofi yo trabajé de inmediato, ¿no? Contigo me demoré 3 años. Con Sofi ya desde los 2 meses retomé mis horarios habituales y recuperé mi físico, mi estado físico, incluso estético, ya de inmediato. Mi peso ideal, estético, saludable. ¿Cómo fue correr tu primera maratón? Y de ahí pues sabía que no podía dedicarme ya mucho al fitness, no porque no se pueda, porque contigo descubrí que los tejidos y el cuerpo se regenera cuando hay el conocimiento y
las acciones necesarias en cuanto a la fórmula ideal en este sentido, que es la nutrición y el entrenamiento. Pero ya en Sofi, no, me dediqué al trote, que ha sido mi otra pasión, las carreras, y me dediqué a participar en carreras de 10 kilómetros. Hoy fui aumentando a 15, 21, medias maratones, y dedicarme de lleno a las carreras pedestres, especialmente de fondo. Se habla normalmente de que la maratón es mucho más mental que física. Normalmente, bueno, yo he corrido hasta media maratón, y efectivamente los 20, 21 kilómetros los logras hacer con físico. Se habla que normalmente desde el 30 o desde el kilómetro 35 en las maratones empieza realmente el trabajo solo mental. Porque físico ya no da. El cuerpo ya no da. Sí, bueno, llevé este proceso. He tenido este criterio en mi formación como deportista primero, porque me encanta trabajar desde la parte de la experiencia, ¿no? Para poder asesorar a nuestros deportistas y pacientes. Entonces, como yo tenía una gran preparación de toda una vida, no podía dejar o estancar mi cuerpo simplemente solo por el trabajo, el servicio y mis obligaciones, sino también seguir cultivando mis pasiones. Me dediqué a las carreras de fondo y, bueno, los entrenamientos de mucha disciplina. La alimentación ya cambia, porque ya no es un trabajo estético que tú tienes que verte y mostrar todos los músculos de tu cuerpo, sino de tener un cuerpo ya diferente, de acuerdo a la especialidad que iba a hacer, que son carreras de fondo. ¿Cómo cambió ese cuerpo? De la parte fitness hasta la parte de resistencia. De tener un cuerpo más fuerte, más resistente y otro tipo de alimentación. ¿Bajaste de peso? No, mantenerme en el peso, como siempre menciono, estético, saludable. No solo estético, porque tú sabes que para una competencia de fitness el cuerpo tiene que estar en su peso estético. Otra cosa es estético, saludable. No, porque en el estético tú tienes que estar con ausencia de líquido, de grasa, y eso es momentáneo, ¿no? Entonces, ya para un cambio de deporte, de disciplina, saber que los carbohidratos hay que subir la cantidad, mantener las proteínas, la hidratación, la suplementación en carreras de fondo, saber a qué tiempo tú tienes que tomarte tu extra de dulce, de carbohidrato, de acuerdo a lo planificado en el fitness. ¿Nunca usaste suplementos? ¿Cambiaste de deporte? ¿Empezaste a usar recién carbohidratos en este tipo de carreras? Uh-huh. ¿Cómo fue eso de ser un atleta relativamente natural? Porque prácticamente tu alimentación era lo único que utilizabas y tu entrenamiento. Así es. Bueno, por mi estatura, no se requería tanta suplementación, porque también yo he tenido mucha disciplina con la alimentación, y la disciplina con la alimentación te representa un esfuerzo mental impresionante. Tienes que trabajar tu mente, enfocarte. ¿Cómo logras la disciplina? ¿Cómo logras enfocarte y ser tan perseverante? Por el objetivo. Yo trabajo bajo objetivos. Me obsesiono en el objetivo, pero respetando mi cuerpo, ¿no? En algún momento mis entrenadoras me decían: Nora, hay que tomarte un preentreno, que en aquel entonces era un quemador de grasa para los entrenamientos. Alguna vez lo tomé por 2 días, pero mi organismo no lo toleró. Fui muy sensible y tuve muchos efectos secundarios, como insomnio, hiperactividad, taquicardias. Entonces tuve que suspenderlo de inmediato. ¿Cómo recomiendas a los pacientes que respeten su cuerpo? Es una delgada línea que no muchos conocen. Así es. Siempre hay que respetar. El cuerpo nos habla, ¿no? De cualquier manera, si es un dolor, una molestia, una incomodidad, hay que respetar y saber escucharlo. Y eso es lo que decimos siempre cuando estamos en un entrenamiento o en plan de nutrición: saber si es que algún alimento te cae mal, no va afín con tu digestión, con tu genética, tanto el entrenamiento o el ejercicio que estemos realizando, ¿no? Porque cada persona es un universo, un mundo diferente, y tenemos que ir conociendo a la persona para hacer realmente un trabajo personalizado y especializado. ¿Qué le dirías a estas personas que a lo mejor, como tú, tienen esa visión de lograr algo, que a lo mejor no tienen esa tenacidad aún? ¿Cómo lograr alcanzar esas metas? Primero, estar bien asesorado por profesionales con criterio, ¿sí?
porque conocimiento puede tener todo el mundo, ¿no? Ahora con la facilidad del internet, la IA, uno va a la IA y te manda una dieta, pero otra cosa es el vis a vis con el profesional y que este profesional, aparte de su conocimiento, tenga la ciencia, la experiencia y el criterio para poder ejecutar el conocimiento en el tipo de paciente que tenemos al frente. A día de hoy, ¿cómo sientes que tal vez el ejercicio te ha pasado factura o al contrario, sientes que ha sido la mejor elección que has hecho? Agradezco a Dios primero por la genética que tengo, no me ha dado mucho en tamaño, pero sí en un organismo fuerte, resistente, y el estilo de vida que he llevado por mis limitaciones, por superar mis traumas y complejos, ha sido un camino ideal, ¿no? De mucho esfuerzo, sí, de mucho sacrificio, pero que ahora me sirve para poder ayudar a mucha gente, y eso me llena el corazón y me motiva para despertarme cada día. Y como tú me sabes decir, mijo, mamá, pero dale suave, ya, cálmate. Le digo, ¿y qué te he dicho siempre? Mijo, yo me despierto de 20 años, tal vez al mediodía estoy de 30 y tal vez me acuesto de 40. No de la edad que tengo. Tú sabes, yo tengo 57 años y me siento con vitalidad, con energía, sin molestias, pero respetando a mi cuerpo. Porque el entrenamiento ya no tiene que ser como antes, tiene que ser un entrenamiento inteligente. Muchísimas gracias, Ma, por compartir este espacio. Todavía nos quedan muchos puntos más por conocer de ti, pero tendremos la oportunidad de invitarte nuevamente al podcast. Esta es la historia de Nora Carrillo, mi madre, una mujer que no solo se preparó y tuvo la determinación, sino que también tuvo la tenacidad de alcanzar sus sueños. No se conformó siendo solo mamá, sino transformó su cuerpo hasta lograr ser campeona nacional de fitness e incursionar en los negocios para formar Human Performance, una empresa de salud dedicada al servicio de la comunidad con la nutrición, el entrenamiento especializado y el coaching, en la que juntos en familia colaboramos a día de hoy. Esto ha sido Human Talks. Muchas gracias.